Pero hoy vamos a centrarnos en la Sega Saturn. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver pues una pequeña introducción, después veremos qué es la Sega Saturn, su historia, las especificaciones, juegos, accesorios, veremos la arquitectura, por supuesto de nuevo con nuestro gran amigo Rodrigo Copetti, y después veremos la herramienta. Entonces vamos a hablar de la época de los 32 bits, concretamente de la quinta generación, de la generación de la PlayStation 1, la Nintendo 64, la 3DO, por así decirlo. Y bueno, aunque Nintendo 64, fijaos, pongo aquí en la época de los 32 bits, pero aquí pongo la Nintendo 64 y pongo ahí un asterisco. La Nintendo 64, por su nombre, no era de 32 bits, era de 64. Pero digamos que era de la época, de esa generación, por eso lo pongo ahí. Pero no podemos olvidar que la Sega Saturn pues también tuvo grandes títulos, ¿vale? Para muchos, pues es una gran consola que merece ser recordada. Yo no la he tenido, pero sí que la he jugado por hace ya muchos años, jugar al Sonic 3D Blast, que era un port que se había hecho desde Mega Drive. Y bueno, pues la recuerdo así un poquito, pero no he llegado yo a verla mucho. Además, a día de hoy creo que no la he visto mucho. Pero la verdad es que muy bien. Vamos a hablar de qué es esto de la Sega Saturn. Es una videoconsola, creo que es la cuarta, de la compañía Sega. Es de la quinta generación de consolas, como he dicho antes, y es la sucesora. Tú tuviste una. Oh, mira bien, tuviste una 64. Bien, perfecto. Ya habéis visto que hablaremos de la Nintendo 64 dentro de unas cuantas sesiones, o sea, bien. Lo tengo que ir preparando, así que iremos viendo alguna cosita. Es la sucesora de la Sega Mega Drive, ¿vale? Y la antecesora de la Sega Dreamcast. Esta consola estaba pensada para usarse con gráficos 3D y bueno, y a mucha gente pues le tiene mucho cariño. Vamos a ver un poquito de historia. Es decir, historia de la Sega Saturn. La Sega Saturn salió, digamos, anunció. Y bueno, comentaba eso, que la historia de la Sega Saturn salió en el mercado en Japón aproximadamente en junio de 1994. ¿Vale? Costaba unos $400 aproximadamente, ¿vale? Bueno, estaba en yenes, pero el cambio en aquellos tiempos creo que eran unos $400. Y en 1995, a lo largo del año, creo que primero fue en Norteamérica, luego fue en Europa, salió en lo que es esta consola. Se caracteriza sobre todo por una doble CPU, ¿vale? De Hitachi, era la marca. Estaba pensado para gráfico en 3 dimensiones. No tuvo un gran éxito porque al poco salió el Sony PlayStation, y digamos que se llevó bastante cuota de mercado. Bueno, fue una de las más vendidas en esa época. Concretamente porque también estaba centrada en gráficos 3D, pero no necesitaba doble CPU a diferencia de la Saturn. El problema era que los programadores, sobre todo, le costaba mucho el tema de programar eficientemente la consola con doble CPU. ¿Vale? A día de hoy sigue siendo uno de los problemas de la computación, que a la hora de trabajar con varios hilos y varios procesadores, aunque hoy en día todos tenemos ya varios núcleos en los procesadores, pero a veces cuesta bastante el integrarlo, que esté de manera eficiente. Hay diferentes técnicas. Algún día hablaremos de todas esas técnicas, hablaremos todo el tema de los hilos virtuales, cómo se programa, cómo se hace, etcétera, ¿no? Sí que es cierto que una de las cosas que decían era que PlayStation se llevó bastante cuota de mercado y sobre todo bastantes third parties porque era más fácil de programar. Ya hablaremos de cómo se programa en una PlayStation y de su arquitectura, pero bueno, son cosas que se van diciendo. En el año 1995 Sega anunció grandes títulos como el Night into Dreams o Sega Rally, aunque se publicaron en el 96, pero ya en el 95 se iban anunciando. También tuvo bastantes ports de arcades que había, etcétera. Durante los años 96-97 intentaron remontar, sacando más títulos, algunos accesorios, pero de nuevo, sobre todo en el año 97, cuando ya salió Final Fantasy VII, pues porque en teoría se iba a publicar en Saturn, pero al final creo que, no me acuerdo exactamente de la historia, pero creo que al final Final Fantasy VII salió en PlayStation exclusivo, como ya sabéis. Y eso hizo que en el año 1998, junto con el cambio de presidente de Sega, ¿vale? Sega cambió de presidente.
Saturn dejó de estar en producción. Y a finales de ese año se presentó, en noviembre del 98, se presentó la Sega Dreamcast. Por supuesto, no podemos olvidar los anuncios de Segata Sanshiro. Os comento quién es ese tal Segata Sanshiro, porque sé que alguien que me verá en diferido, si no lo pongo, estaré defraudándole. Segata Sanshiro era una serie de anuncios que sacaba Sega, en el que era un señor que era como un luchador de sumo, no, de judo, perdón, de judo, que era un ermitaño de la montaña, pues te animaba, eran anuncios que te animaba a jugar con la Sega Saturn y si no te pegaba. Sí, sé que a día de hoy puedo decir, oh Dios mío, ¿qué demonios está haciendo ese señor? Pero bueno, eran los años 90, era otra forma de verlo, además lo hacían de manera cómica, obviamente no de verdad, además este señor era simplemente un actor y nada. La verdad es que mucha gente le tenía mucho cariño, murió hace ya unos años y hace un par de años, ¿no? Este año o el anterior, fue el 60 aniversario de Sega, la compañía, y apareció su hijo como homenaje a este señor. Tuvo bastante cariño por el público, hubo un homenaje y la verdad es que la gente pues lo recuerda a algunos sobre todo. Entonces quería hacer un pequeño guiño a estos anuncios de Saturn. Luego si eso pongo alguno, ¿vale? Porque voy a centrarme más en la presentación. Bien, por otro lado, pues, ¿qué más podemos decir? Pues que no porque no haya tenido mucho éxito quiere decir, ¿vale? Pues se vendieron unas 9 millones de consolas. O sea, no es moco de pavo. No quiere decir que no sea para nada una gran consola. A mí me parece muy buena consola. Vamos a ver un poquito sus especificaciones técnicas. Tenemos, por un lado, la CPU, que tenemos dos chips de 32 bits, RISC SH32 a 28,6 MHz. ¿Vale? Además de un RISC SH1, que este más estaba también sobre todo para ayudar en la parte de sonido. Pero también era otra CPU que había disponible. Por otro lado, la memoria RAM, tenemos 2 megabits de memoria RAM general. De VRAM tenemos 1,5 megabits, en buffer para CD, porque esto tenía su unidad lectora de CD, además de entrada de cartucho. Si no recuerdo mal, es que era compatible con... Si no recuerdo mal, creo que se podían poner juegos de Mega Drive. Creo, no me acuerdo exactamente. Además también había cartuchos de... tenía también entrada de cartucho. Entonces, buffer de 500 kilobits, perdón. Audio RAM de 500 kilobits, aunque tiene también por ahí otro tal. Y backup RAM 32 kilobits. Luego, los gráficos. Los gráficos tenemos dos chips VDP, ¿vale? Que son muy parecidos a los que dice VDP, como muy parecidos. O sea, son mejorados, obviamente, porque mejoró la tecnología. Los que tenían la Mega Drive. El Mega Drive, recordad que tenían un VDP, pues este tiene dos chips VDP. Uno que regula los fondos, otro para los sprites y transformación y cosas así, porque esto está ya pensado para el tema de 3 dimensiones. Bueno, teníamos una resolución de 320 x 224, la misma que la Mega Drive. 640 x 224. 720 x 576 con 24 bits de profundidad de color, que esos son 16 millones de colores, si no recuerdo mal, todo elevado a 24. Doble buffer para transformación de sprites, capacidad de 500.000 polígonos por segundo, que se dice pronto, y 5 scrolls por pantalla, ¿vale? Para hacer el tema de scrolling y cosas así. También tiene más características para el tema de 3D, doble buffering, como habéis podido ver, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso ayudaba a que la consola estuviera más pensado también para 3 dimensiones que tuviera capacidades. Por otro lado, el sonido tiene dos chips. El Yamaha YMF 292 y el Motorola 68F00. ¿Vale? Un Motorola, muy parecido, con 32 canales de sonido con muestreo de 16 bits a 44,1 kHz. Es decir, calidad de CD, lo que se le suele llamar. Almacenamiento, pues sobre todo en la unidad de CD, 300 kilobits por segundo, y también, no lo he puesto aquí, pero lo he comentado que tenía capacidad de leer cartuchos. Entonces esas dos lo teníamos disponible. ¿Vale? No lo he puesto aquí, lo pondré seguramente después. Pero era para comentarlo un poquito así, que viera un poco las características. Sobre todo una de las características principales son esas dos CPU RISC de el SH2. Que eso es lo que a lo mejor nos puede quebrar un poco la cabeza a la hora de programarlo. Juegos. Juegos de Sega Saturn.
¿vale? Ya hemos visto las características técnicas y ahora vamos a ver los juegos de Sega Saturn. Fijaos, aquí tenemos algunos de los juegos más conocidos de Saturn. El House of the Dead, que era un juego para jugarlo con pistola de luz. Se puede jugar con mando, pero con pistola de luz. Es decir, el tema de, ¿cómo se llama? Por raíles, ¿no? El personaje se mueve solo y tú solamente apuntabas y disparabas. Te venían zombies, tú disparabas y cosas así, ¿no? Ese era el House of the Dead. Eh, Después veremos los accesorios para ello. El Daytona USA, un juego en 3 dimensiones para el tema de carreras. Muy conocido y bastante chulo. También no podemos olvidar, aunque en esta generación no hubo, por así decirlo, un Sonic como tal de plataformas, sí hubo una recopilación como el Sonic Jam, o en este caso este de carreras, que era el Sonic R, que también era en 3 dimensiones, o el port del Sonic 3D Blast, que ya hablamos de eso en su día en la Mega Drive. No tuvo un Sonic, por así decirlo. Este es el Sonic de esto. Mucha gente lo considera el Sonic R, pero claro, es más de carreras que otra cosa. Y no me puedo olvidar considerado uno de los mejores juegos y uno de los más bonitos, que es el Nights into Dreams. Está hecho por el Sonic Team, es decir, los mismos que hacían los Sonic antiguamente. Pues este juego era muy bonito, utilizaba escenarios completamente en 3D, muy bien hecho, una ambientación muy bonita. Yo, desde luego, este era uno de los grandes juegos. Sí que creo que recordás que había habido ports para PS2 y cosas así, pero bueno, que sepáis que este era uno de los más recordados de Saturn. Otros tantos juegos hay, por supuesto, hay muchos más. Creo que había el Resident Evil 1 también salió en Sega Saturn. Resident Evil. Y otros tantos más. Creo que también hubo. No sé si se llegó a hacer o se quedó en prototipo. Sí, efectivamente. Había un Metal Gear Solid para Saturn, o estaban creando el Metal Gear Solid para Saturn, pero creo que es solamente un prototipo, no es, o quedó en un prototipo, o no que se llegó. Es decir, solamente se mostró como un prototipo para Sega Saturn. No llegó a publicarse, si no recuerdo mal. Pero que existió un prototipo. Bueno, pues al final se decantó, ya lo sabéis, por Sony PlayStation. Otro de los casos que se decantó por Sony PlayStation y que, bueno, pues considerado uno de los mejores juegos de la historia. ¿Qué queréis que os diga? A ver, presentación. Así que bueno, más o menos con eso tenemos los juegos. Accesorios. Bien, vamos a hablar de algunos accesorios de la Sega Saturn. Tenemos por un lado el 3D Control Pad, que esto es los controladores de Saturn eran unos mandos muy parecidos a los de Mega Drive, pero tenía algún botoncito más, ¿vale? Tenía un LVR, si no recuerdo mal, y alguno que otro más. Y tenía 6 botones, en vez de 3, como el clásico de Mega Drive. Pero este además te incluía, este 3D Control Pad, te incluía más funcionalidades, como por ejemplo este control analógico, 6 botones. Aquí tenemos una cruceta, aquí tenemos un botón y aquí tenemos incluso un switch para. Creo recordar que tenía tema autodisparo. No lo recuerdo, ¿eh? No estoy tan puesto en este control. Otra cosa a tener en cuenta. Recordamos que la Mega Drive tenía un modem que se conectaba a través del tercer puerto serie que tenía, pues solamente en la versión japonesa y en los primeros modelos. Pero aquí se hizo a través, por así decirlo, de un cartucho. Se ponía como un cartucho y era un modem de 28 baudios, ¿vale? 28,8, vamos. 28,8 kilovatios. ¿Eran kilovatios o baudios? No me acuerdo. Entonces, esto lo que permitía era conectar la consola a internet, ¿vale? A través en este caso, de cable telefónico, como antiguamente se hacía, no es banda ancha, pero podrías descargarte alguna cosita, jugar online y cosas así. Entonces, esto era uno de los periféricos que había de la Sega Saturn, el Sega Netlink, ¿vale? Era para Saturn. Y por supuesto, como he dicho, el House of the Dead, tenemos la pistola de luz. Lo dicho, estas pistolas, por desgracia, hoy en día no se podrían utilizar en las televisiones modernas por su funcionamiento, ¿vale? Pero hay gente que está intentando ver si se puede adaptar, no sé si se ha llegado a conseguir, pero todavía cuesta. Sí. En la televisión CRT sí,
por su manera de trabajar, sí funcionarían. Pero las televisiones LCD o LED o las que sean, no suelen funcionar. Entonces, bueno, pues son cositas que podemos ver. Estos son accesorios para Sega Saturn. Vamos a ver la arquitectura. ¿Vale? Aquí vamos a ver la arquitectura relacionada con la Sega Saturn. De nuevo, damos las gracias al señor Rodrigo Copetti, ¿vale? Su página copetti.org, también dejo al final la referencia. Pues podemos ver un montón de arquitectura e información relacionada con cómo funciona cada consola. Bien, vamos a ver. Bueno, hay que decir que la Sega Saturn se podían conectar mandos de Mega Drive perfectamente y funcionaban. Por eso aquí aparece en la imagen dos mandos de Mega Drive más que de Saturn. Pero sí, funcionan perfectamente los mandos de Mega Drive porque era el mismo conector de 9, normal y corriente. O sea que no hay ningún problema. Vamos a ir viendo cositas. Mirad. Vamos a ver. Vamos a empezar por la arquitectura. Aquí tenemos las dos CPU, CPU1 y CPU2, que a su vez están conectados a los 2 megas, pero no los 2 megas como un bloque, no, son dos bloquecitos de 1 mega y 1 mega, ¿vale? No sé si estarán conectados a cada una de las CPUs, cada uno 1 mega, no lo sé, o van compartiéndose, no lo sé, ahora mismo no recuerdo. Luego, por otro lado, aquí tenemos una ROM del sistema, que es la que carga cuando arranca la Saturn. Incluso tenía un reproductor de CD, como la PlayStation, cargaba y se mostraba ahí ese programita que podías utilizar y meter un CD de música y escuchar música. Bueno, pues también se podía. También tenemos aquí un conector que es, por ejemplo, para el tema de entrada-salida. Incluso tiene aquí una pilita para guardar información. ¿Vale? Porque aquí tenemos una RAM, se ve que puede guardarse información aquí. Y conectabas a los mandos, esto aquí, a los controladores. Muy bien. Aquí tenemos una unidad de control de Saturn para controlar el tema. Se ve que es para controlar los buses, porque tenemos el bus de sistema, el bus A y el bus B. Ahora vamos a ir viendo cada bus qué significa. Fijaos, vamos a centrarnos en el bus A. Tenemos por un lado el puerto de cartucho para leer los cartuchos, como he dicho, y por otro lado la unidad de CD-ROM que tenemos por un lado 64K de ROM para que lea lo que el controlador, lo que sea. 512 de kilobytes de RAM, que es este buffer de RAM que hemos dicho. La CPU SH1, que estaba relacionado con el CD-ROM, ¿vale? Y por aquí el decompresor MPEG para el tema de vídeo, bueno, más bien de audio, etcétera. Que incluso, si no recuerdo mal, las últimas versiones de Sega Saturn podías reproducir vídeo CD. Si no recuerdo mal, algo recuerdo haber leído. Y esto es el bus A. Ahora vamos con el bus B. Tenemos por un lado la parte de vídeo, que tenemos los dos VDP, Video Display Processor 1 y Video Display Processor 2. Perfecto. Por aquí tenemos 512K de RAM. Y por aquí tenemos dos frame buffer para poder tener ese doble buffering. Por aquí otros 512 de VRAM, ¿vale? Uno para cada procesador. El decodificador o el codificador RGB para mostrarlo por televisión. Este se ve que utiliza para hacer proceso. Esto lo manda aquí y este lo manda aquí. De tal forma que salga a la televisión. Pero por otro lado, tenemos el subsistema de audio. Tenemos el Saturn Custom Subprocessor, ¿vale? Que es ese primer chip que hemos comentado, que está relacionado con el Yamaha, etcétera. Que tenemos 512K de RAM. Y luego por otro lado un Motorola. Es un Motorola 68000. Bueno, de la familia de los Motorola. Una CPU aquí para el tema de procesamiento de sonido. Que incluso esto pues, se podría utilizar. No recuerdo más si se podía utilizar como la parte de Mega Drive, pero al final es el mismo procesador. Y listo. No me acuerdo exactamente. Creo que sí. Creo que se podía. Y por aquí el DAC, que es el conversor digital analógico, que es el que ya manda la señal de audio. Bien, vamos a ver herramientas de desarrollo para Saturn. Vamos a ver qué herramientas hay, dónde podemos encontrar información, qué podemos hacer para trabajar con Saturn, qué herramientas podemos instalar en nuestro sistema, etcétera. Pues bueno, pues vamos a ir viendo cómo funciona. Vamos a empezar primero, información del recurso. Perdón.
La gente de Sega Extreme tiene un foro e incluso tiene recursos, sobre todo para Sega Saturn, documentación, bueno, documentación no tienen. Tenemos traducciones, tenemos compilador y librerías, aquí tenemos SSDK, ¿vale? Aquí tenemos información, podemos encontrar un montón de cosas, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo digo porque esta página puede ser interesante. Herramientas gráficas. Un montón. ¿Vale? También tenéis pues, foros donde podéis preguntar dudas, etcétera. Esta es una de las paginillas. Y también, bueno, pues que sepáis que está disponible y podéis ver. Pero vamos a ver un poquito más de cómo podemos encontrar información o cómo podemos programar esto, por ejemplo, con un SDK ya hecho, con, por ejemplo, un lenguaje C o C++, etcétera, ¿no? Pues bueno, yo he encontrado libjoule, ¿vale? Que está aquí, libjoule, este del pulpo, que es Yet Another Useless Saturn Library. ¿Vale? Así se llama libjoule. Que es exactamente. Y básicamente es una librería donde tú puedes, digamos, programar el hardware de la Saturn. Tanto la parte de audio, parte de utilizar las CPUs, los DMA, que también tiene algún DMA, alguna cosita. Puedes utilizar diferentes herramientas. ¿Vale? Aquí incluso tenemos ejemplos, ahora los veremos. Donde trabajar con la Saturn y poder hacer alguna ROM para trabajar con la Saturn, para hacer algún juego o lo que sea necesario. Es decir, poder trabajar con el hardware propio. Esto, digamos, es una librería gráfica o una librería para trabajar con el hardware de la Saturn. No es para hacer juegos así, a la venga. ¿Puedes hacer un juego? Sí, pero tienes que hacer como la base de aquí y aquí ya hace. No es un motor al uso. Ahora hablaremos de los motores. Pero sí que podemos por ver alguna cosita. ¿Cómo podemos encontrar información sobre esto? Bueno, pues en su README viene bastante información, cómo instalarlo, cómo compilarlo, etcétera. Pero me ha gustado una cosita que he visto. Fijaos. Docker. Docker. Si le damos aquí, podemos ver que ya existe un Dockerfile donde ya puedes instalarte las herramientas. Para aquellos que no sepan lo que es Docker, es para poder utilizarlo como una, digamos, máquina virtual ligera. Bien, vamos a ver alguna cosita más. Pues, por ejemplo, está digamos, el Dockerfile, pero que a su vez también tenemos ya, si no recuerdo mal, ya existe una imagen. Esta es. Y tal. O sea que no, ni le pone un README, por favor. Si vas a hacer algo que vas a subirlo a internet, menos por una descripción. Pero bueno. Que sepáis eso, que estos son imágenes que alguien ya ha creado, donde ya está todo preparado para que puedas utilizar el compilador, la librería, etcétera, ¿vale? Me estaba dando algunos errores, a lo mejor ya sé por qué puede ser. Pero bueno, ya eso lo investigaremos. Esta es, digamos, los repositorios de las distintas versiones de Docker que ya hay disponibles. En este caso, la 1.0.14. Pues claro, no está actualizado. Falta la 1.0.15. Bueno. Y lo que se trata es que tú puedas usarlo sin tener que instalarlo directamente en tu sistema. Se genera un contenedor Docker, utilizas ese contenedor Docker y te olvidas. Bueno, pues es una forma de trabajar. Ya otro día veremos más en detalle todo el tema de Docker. Voy a hacer seguramente esta Navidad. Vamos a continuar. Por otro lado, a partir de esa librería anterior, tenemos Hyperion Engine. Aunque creo que todavía está algo por hacer, ¿vale? Está basado en C++, más que en C. La otra estaba hecha en C, pero esta está hecha en C++. Se trata de un motor en el que ya se implementan pues algunas funcionalidades que ya hemos hecho en otros streams y hemos comentado, pues, como parte de la arquitectura de un motor. Que es el ECS, Entity Component System, ¿vale? O Entity Component, en la arquitectura, para poder trabajar de manera más tranquila y poder trabajar mejor, digamos, con lo que hay por debajo. Al final por debajo usa la misma librería que hemos visto antes, la libjoule. De esta forma, pues ya directamente podemos trabajar con esa librería y digamos que nos abstrae un poco de las cosas más bajo nivel. Porque al final todas estas librerías son de muy bajo nivel y claro, pues pasa lo que pasa, que muchas veces tan bajo nivel que para poder hacer el simple hecho de mostrar un sprite por pantalla o un píxel por pantalla, necesitas programar todo. Es decir, mira, oye, procesador, coge este byte y pásalo aquí.
Este byte, ponlo en tal sitio para que la GPU, en este caso el chip de vídeo, sea capaz de leerlo y decirme, vale, en la posición tal me vas a poner el color verde. Pues todo eso tenía, a veces, cuando es muy a bajo nivel, sobre todo en el ensamblador, pues puede costar bastante hacerlo. Pero aquí, si nos abstraemos un poco de esas cosas, que ya hay librería y otras tantas herramientas que ya nos hacen lo más básico, tú solo te centras en lo que a ti te interesa, pues ya de manera diferente. Vamos a ver más cositas. Bueno, pues este es el Hyperion Engine. Vale, muy bien. Por otro lado, emuladores. ¿Qué emuladores necesitamos? Bueno, pues tenemos por un lado el emulador de Sega Saturn, el Yabause. Yabause, que en realidad es una abreviatura también, lo de San Siro, también aquí tiene que ver y cosas así. Está basado, es open source, ¿vale? Bien, ¿no? Bien. Nada, pues aquí podéis encontrar información sobre el emulador, podéis descargarlo, tenéis la versión aquí de Windows, de MacOS, de Dreamcast y la de Linux, por desgracia, tienes que compilarla. ¿Vale? Bueno, tienes que compilarla, bueno, a veces pueden ir bien porque vaya un poco más fluido. También dependerá de tu sistema, de tu distribución, a lo mejor tienes que instalar alguna herramienta extra o una librería. Pero bueno, aquí lo tenéis. Escucha, aquí también hay versión para Android, para poder descargar la APK, poder ejecutarlo, etcétera. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. Aquí hay incluso paquetes para Debian. Hay algunos paquetes ya hechos, pero habría que echarle un vistacillo porque algunos están un poco desactualizados y a veces no va muy bien. Tener aquí la compatibilidad, la lista de compatibilidad de algunos juegos, cuál va mejor, cuál no va mejor. Bueno, aquí hay una wiki para todo el tema de relacionado. Y por otro lado está el Mednafen, que es un emulador que emula diferentes sistemas, incluido Saturn. Lo bueno de este emulador es que también te permite, digamos, una cosita más de depuración y cosas así para que te ayude a la hora de trabajar con los juegos y vea posibles errores y cosas así. Mirad, emula Apple II, ¿vale? Toda esta parte de Apple II, Atari Lynx, Neo Geo Pocket Color, Wonder Swan, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System o Super Famicom, lo mismo es. Virtual Boy, que ya hablaremos algún día de ella. PC Engine, Supergraph X, PCFX, Sega Game Gear, Sega Genesis Mega Drive, Master System, Sega Saturn, pero cuidado, la versión de 64 bits, y Sony PlayStation. Todo eso lo emula este emulador. Lo bueno de este emulador es que es de línea de comandos, por lo tanto, para integrarlo con un IDE y con herramientas que estamos usando a lo mejor para desarrollo, pues mucho mejor. No tengas que estar todo el rato con una interfaz gráfica que a veces puede ser más molesta cuando tengas que estar repitiendo la misma tarea una y otra vez. Lo bueno de esto es que va por línea de comandos. No tienes que preocuparte poner la línea de comandos, la ROM, etcétera. Si tienes que hacer alguna configuración, por ejemplo, para el tema de Sega Saturn, en el que tienes que integrarle la BIOS que haya en ese momento de tu Sega Saturn. Es decir, esa BIOS que habíamos visto, esos 512 kilobytes, pues esa información se la tenías que pasar al emulador. Tienes que descargarla. Que sepáis que este emulador, pues lo bueno es que tiene bastante información. Pues a encontrar documentación aquí. Aquí te va dando toda la información relacionada con con este emulador. Y aquí podemos ver la parte de Sega Saturn donde te va explicando, por ejemplo, aquí todo el tema de la BIOS o el firmware de la consola. Para que en caso de ser necesario pueda utilizarse. También para poder utilizar los diferentes controles. Y si quieres utilizar, por ejemplo, un ratón, porque también había un ratón, etcétera, pues lo puedes utilizar. O para el tema del light gun con el ratón. Bien. En principio, más o menos esto es lo que yo quería comentar de los emuladores. Yo tengo instalado este, ¿vale? El Mednafen. Fijaos, por ejemplo. Vamos a hacer una prueba. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? Debería de sonaros. Es el ejemplo que hicimos el otro día al Hello World, pero a través de este emulador nuevo. O sea, funciona perfectamente el utilizarlo con SNES. O sea, esto es una emulación de SNES que está haciéndose con el emulador este. Bueno, porque sepáis que ahí lo tenéis. Se utiliza por debajo OpenGL, incluso algo de SDL, para que pueda trabajar.
el libjawl samples, este repositorio que os dejo en la presentación, tenéis los ejemplos. Yo por suerte lo tengo descargado. Si no lo recuerdo mal, está aquí. Open folder. Esto sería aquí. Saturn. Aquí. Abrir. Aquí están todos los ejemplos de todo. Aquí viene lo más grande. Así que vamos a ver solo algunos. Por ejemplo, el de. ¿Cómo era? El de Sprite Zoom. Zoom Sprite, ¿puede ser este? ¿Dónde estás? El código aquí. Bien, vamos a ver aquí un ejemplito así básico. Esto, si os dais cuenta, aquí hay un montón de información. Lo que a nosotros nos interesa es que, por ejemplo, aquí hay un sprite. Y esto de lo que se trata es ir viendo las distintas funciones se van implementando en el que se va trabajando para hacer zooms, etc. Aquí, si os dais cuenta, es bastante complejo comparado con otra que estamos trabajando. Y es que se van llamando a diferentes funciones, configuración de sprite, configuración para el tema de los polígonos, etc. ¿Vale? Aquí para el tema de los mandos, para ver cómo va a leerse los mandos, configuración de sprites, etcétera, ¿vale? Y este es el main. Luego hay que hacer todas las... Fijaos aquí, todas las funciones para poder decir, mira, vas a usar... O sea, aquí hay que decirle a cada chip lo que hay que hacer. Aquí lo que se trata, esta librería, la libjawl, lo que se trata es de ir dando órdenes a cada uno de los chips. VDP2, por favor, ponte en este modo, actualiza esto, esta va a ser la dirección de la VRAM que vas a usar, cosas así. Entonces, sé que es bastante engorroso de leer, pero básicamente lo que se trata es de ir dando las órdenes a bajo nivel. Entonces, por eso no me voy a poner a leer el código, pero lo que quiero que veáis es que este ejemplo viene muy bien para que veáis cómo funciona a bajo nivel y por eso es tan complicado. Fijaos todo lo que tengo que hacer solamente para hacer un pequeño zoom de unos sprites y ya está. Todo lo que hay que hacer, fijaos. Y no he terminado, no voy nada que por la mitad. Voy por la línea 274, solamente para hacer eso. Entonces, por eso cuando me dice mucha gente, es que la Saturn es muy complicada. Sí, es muy complicada por su arquitectura, por la forma que es, etcétera. Entonces, os dejo aquí las referencias, ¿vale? De información que podéis buscar en internet, etcétera. No os preocupéis, ¿vale? Repito, normalmente subo a la página web, que es esta. A ver, aquí. Ahí la tenéis. La página web, que es esa, donde podéis encontrar todos los ejemplos, aparte de ejemplos. Y bueno, correcto. Esa historia también es muy bonita, muy buena, señor Max y Oscar. Lo del tema de Microsoft con su Xbox. Ahí, claro, ya digamos, las compañías ya pueden trabajar en PC y tal. Y más hoy en día, que tenemos un boom que hay ahora. Es más, os lo voy a enseñar ahora mismo el boom. Lo tengo aquí. Porque ya he enseñado alguna cosa. Y es que ahora puede haber otro nuevo punto de inflexión. ¿Vale? A ver un segundo. La tengo aquí, la estoy abriendo ahora mismo. Y es lo siguiente. Tú hasta ahora, tú querías jugar en tu casa y tenías tu PC, normalmente un sobremesa bastante potente. O podría tener un portátil bastante potente. Pero también deja tener el portátil, un mando, etc. Pero hoy en día ya tenemos esto. Es decir, gracias a, entre otras, digamos, la revolución y no que digo que quiero decir que sea tal, porque ya consolas portátiles ha habido desde hace ya muchos años, desde la Game Boy, incluso alguna antes así parecida. La primera sí más famosa fue la Game Boy. Pero bueno, desde que apareció esto de aquí, la Nintendo Switch, pues tenemos... Vale, voy a guardarla. Ha salido un poco de tiempo después, sobre todo a nivel de que Valve sacara su Steam Deck, pues salió esto, que esto es una Asus ROG Ally. Y veo que puede ser una cosa muy interesante hoy en día para el tema de desarrollo, en el que tú ya no solamente te centres, aunque lo bueno es que este es un PC normal y corriente, y dentro tiene un Windows 11 igual que cualquier otro, pero centrarte a lo mejor en el público que tenga este tipo de máquinas. Ahora han salido un montón. Tenemos la Steam Deck,
la Asus ROG Ally, que es esta de aquí. Tenemos la... ¿Cómo se llama? La Lenovo Legion. La Lenovo Legion S que va a sacar ahora. La MSI Cloud. La tal. Pues eso, a mí desde luego me está pareciendo que puede ser un nuevo mercado, un nuevo punto de inflexión. En el cual tú te puedes centrar en juegos que como que te guste jugar en este tipo de consolas. No digo que todos los juegos se van a jugar ahora en consola portátil. No, tengo yo un dock, el otro día estuve jugando. Estuve jugando al Indiana Jones, ¿vale? Me lo tengo por Game Pass. Al Indiana Jones, me fui al salón, conecté a través de un dock al HDMI de la televisión y jugué desde la Asus con un mando normal y corriente, lo conecté por USB y jugué directamente en la televisión. Y para mí era una consola más, un PC más. Y estuve jugando un buen rato y sin ningún problema. Entonces, creo que puede ser interesante ahora mismo, como has comentado, el punto de inflexión, pero también puede haber ahora un nuevo punto de inflexión relacionado con esto. Quizás se quede en nada, pero creo que puede ser interesante. Ahora, ¿qué pasa? A nivel de portátil, esta consola, la Asus, si le llega la batería una hora, da gracias. Nueva. Creo que lo vamos a dejar aquí, porque como he comentado aquí a mis queridos ex alumnos, pues me voy a tener que ir ahora, porque ya son 1:30, que era hasta donde quería llegar. Espero que os haya gustado toda la parte de hablar un poquito de la Sega Saturn. Y que, bueno, que si os interesa desarrollar más, ahí tenéis toda la información disponible. Lo dicho, voy a subirlo a la web. Vamos a ir viendo la musiquita del final. Que no funciona esto. Ahora. Ahora sí, que no se había conectado el audio. Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima.